Buenas noches. Muy buenas noches, Buenas noches. muy buenas noches a toda la audiencia. Un saludo fraternal a todos nuestros doctores. La carrera de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones Políticas ha organizado la presente texto. Texto se llama Historia Política de las Naciones Originarias. Inicialmente, han podido ver en los afiches que hemos difundido, eh, hemos invitado a especialistas en la temática, ¿no? Entonces, ahora mismo los vamos a ir presentando. Tenemos varios especialistas que nos van a ir acompañando y van a ir exponiendo, haciendo una evaluación de este texto. Por cierto, comentarles que el texto Historia Política de las Naciones Originarias es un texto que ha surgido en la Universidad Pública del Alto, cuyos autores son Irineo Uturuncu y su anfitrión Abdón Zárate. Es un trabajo que hemos ido trabajando de manera colectiva hace ya muchos años, de manera que ha sido un proceso de construcción colectiva este documento. Contarles que inicialmente este documento nació como una especie de apuntes de clase, ¿no? Y pasaron años, lo fuimos sistematizando en un documento formal, ahora mismo en un libro, ¿no? Un libro que es texto oficial de Ciencias Políticas en la Universidad Pública del Alto. Entonces, con ese pequeño, una introducción inicial, vamos a dar para a nuestros invitados, pero también cederle la palabra a nuestro director de carrera. A ver, los voy a ir presentando para que ustedes los puedan ver, nuestros invitados, quienes ahora mismo están presentes aquí. Nuestro director de carrera, Wilson Pizarro. Buenas noches, señor director. Muy buenas noches. Su audio, licenciado, su audio. Muchas gracias, Abdón Zárate, muchas gracias, Martín Illapa, muchas gracias, Rocío Porto. Por favor, pedirle sus micrófonos, tenemos un poco de eco. Muchas gracias. En esta oportunidad saludo evidentemente de manera fraternal a todos los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, de primero a quinto año y, ¿por qué no?, egresados. De igual manera, quiero dar un saludo a nuestro rector Freddy Medrano Alanoca, con la venia y el apoyo de nuestro rectorado. Llevamos adelante y hemos iniciado debates por webinar, primeramente analizando la situación política, social que atravesaba nuestro país y que atraviesa con la cuarentena y el confinamiento en nuestros hogares, las medidas de bioseguridad y protocolos de salubridad adoptados en nuestro país, en el marco de lo que es la emergencia sanitaria. Hemos iniciado con análisis político, económico, constitucional, derechos humanos, y así hemos ido madurando una serie de ideas en la cual nos han acompañado expertos en el tema. Esta no es la excepción. Hoy vamos a dialogar fundamentalmente sobre lo que es la historia política de las naciones originarias. Aquí tengo el libro original, autografiado y obsequiado por nuestro magíster Abdón Zárate, que pues es uno de los coautores del libro, y está Irineo Uturuncu también en esta oportunidad acompañándonos en la presentación de este libro. Y como expertos que van a analizar y reflexionar sobre el comentario de este libro, tenemos al magíster Martín Illapa y nuestra licenciada Rocío Porto. En este sentido, queridos amigos que nos acompañan, no solamente de la carrera de Ciencias Políticas, de diversas carreras de la Universidad Pública del Alto, docentes y estudiantes, queremos aclarar que este espacio de análisis, de diálogo webinar, es en el marco de las
de la libre expresión, las ideas democráticas, sin racismo, sin discriminación, y obviamente desde la ciencia política tratamos de aportar y contribuir acompañando a nuestra sociedad día a día. En esta oportunidad no es la excepción, vamos a profundizar sobre la historia de las ideas políticas. Abdón, muchas gracias y mil felicidades. De inicio, tú que siempre te has dedicado a la escritura, sabemos que es un trabajo muy delicado, muy sacrificado, la formación académica y la producción teórica intelectual. Pues muchas gracias y pues bienvenido a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Muy bien, gracias, señor director. Bueno, con esa introducción institucional, vamos a ceder la palabra a nuestros expositores. Primeramente, saludar y presentar a nuestra querida colega, licenciada Rocío Porto, docente de la Universidad Pública de Dalto, es también investigadora en el Instituto de Investigaciones Políticas en nuestra querida universidad. Buenas noches, Rocío. Muy buenas noches al director de carrera, buenas noches a Ton, muy buenas noches al licenciado Calizaya. Para mí, pues es muy grato estar acá, ¿no? Y bueno, pues salutar esta producción, ¿no?, intelectual que presentas y bueno, pues buenas noches a todos, ¿no? También vamos a saludar a nuestro invitado, el profesor magíster Illapa Calizaya, es docente también de nuestra querida universidad, politólogo, docente de nuestra carrera de Ciencias Políticas. Buenas noches, hermano Illapa. Muy buenas noches, distinguido hermano director Wilson Pizarro, hermana Rocío, mucho gusto verla. Igualmente, hermano autor Abdón Zárate y al hermano Uturuncu también, que han hecho un gran esfuerzo y yo pues pido que sigan adelante porque a través de estos pasos, de estos cuestionamientos, seguramente vamos a llegar en un momento a volver a revisar lo que hemos escrito y decir qué falencias habíamos encontrado. Entonces, yo esta noche voy a hablarles a ustedes sin tapujos también, y quisiera que nos digan luego cómo van a participar y cuántos minutos vamos a tener. Gracias. Muy bien, bueno, tenemos también aquí en la sala a nuestro invitado especial, al doctor Liborio Uño Acebo, que es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, tenemos el problemita de su cámara. No sé si doctor Liborio Uño nos escucha. Sí, los estoy escuchando perfectamente. Voy a ver cómo debe de la cámara. Muy buenas noches a todos los Muy bien. colegas del panel. Es un gusto y estoy dispuesto pues, para comentar el libro que han presentado los colegas de la UPLA. Solo le pediríamos que habilite su cámara, doctor Liborio Uño. En todo caso, vamos a hacer la siguiente distribución. Primeramente vamos a ceder la palabra a la licenciada Rocío Oporto. Posteriormente, esperemos que la cámara pueda ser solucionada por nuestro doctor Liborio Uño. El segundo expositor vaya a ser doctor Liborio Uño y en tercer lugar estaría el profesor Illapa Calizaya. Ese va a ser más o menos el orden de esta presentación del libro Historia Política de las Naciones Originarias. Entonces, inicialmente yo estaría cediendo la palabra a la licenciada Rocío Porto para escuchar su comentario sobre el texto y bueno, a ver cómo ve una politóloga, una investigadora, un texto como el que estamos ahora mismo presentando, Historia Política de las Naciones Originarias. Licenciada Rocío, le voy a entonces ceder la palabra para que usted pueda iniciar su exposición, ¿no? Buenas noches. Es para mí un grato placer, ¿no?, presentar el libro, que en realidad es un texto de consulta, ¿no?, para determinadas materias que tienen que ver con las naciones originarias, ¿no? La historia de las naciones originarias, de los autores Abdón Zárate e Irineo Uturunco, nos lleva a transitar, ¿no?, en un orden
cronológico sobre la historia de Bolivia, específicamente de las naciones originarias, ¿no? Un orden cronológico que además respeta las etapas históricas, ¿no? Desde el Abya Yala, ¿no? O prehistoria de estos pueblos que han estado presentes antes de la colonia, pasando por la colonia, la república en todas sus etapas, ¿no? Liberales, neoliberales, etcétera, hasta llegar al Estado plurinacional. Entonces, en ese sentido, es un texto bastante amplio, bastante completo, de consulta para todo estudiante que quiera adentrarse un tanto en la ideología, ¿no? En el pensamiento político, social, económico de estas naciones originarias. Es un texto que tiene color, ¿no? Tiene mucho color, puesto que no solamente nos habla de los pueblos andinos, sino también de los pueblos de la Amazonía, de toda su identidad cultural, ¿no? Tiene sabor este texto, tiene mucho sabor, porque nos está hablando de toda la organización social, política, económica, ya les decía, desde el Abya Yala, ¿no? Que son los pueblos que habitaban todo el continente americano antes de la colonización, pasando por la colonización, toda la etapa republicana, ¿no? De nuestro país y adentrándonos en lo que es el Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, desde ese punto de vista, es un libro bastante amplio, como les decía, con color, con sabor. Uno encuentra en sus líneas la explicación de la identidad cultural, ¿no? Que en realidad está haciendo mucha falta al estudiante, tanto de ciencias políticas como de cualquier otra área social. Es interesante, ¿no? Encontrar en sus capítulos, por ejemplo, el manejo del poder que tenían estos pueblos originarios, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que todas estas costumbres, toda esta ideología, toda esta religiosidad que ha existido en los pueblos precoloniales ha sobrevivido la colonia, ha sobrevivido la república y hasta nuestros días, ¿no? Están toda su ideología, claro, en una simbiosis, ¿no? Con lo que ha sido la colonización, etcétera. Hasta nuestros días nosotros podemos ver cómo existe el poder comunal o el manejo del poder en estos pueblos, ¿no es cierto? Es fundamental ver cómo, por ejemplo, en estas naciones originarias existe la figura del Maiku, ¿no? Que fue reemplazado en la colonia por los corregidores. Existe la figura del Jilacata, ¿no? También existió la figura del Inca, justamente en la colonización, cuando llegaron los españoles a colonizar estos territorios, estaba la figura del Inca, ¿no? Esta figura era vista como un emperador, ¿no? Bueno, aglutinaba todo el poder político, ¿no? Social y económico de la época. Aunque no se conocía en ese entonces el manejo de la moneda como tal, ni los metales preciosos, sino que solamente servían de adorno al Inca, ¿no? Y le daba cierto estatus social al Inca. Y bueno, momento en el cual llega pues la colonización y hay un choque de culturas, ¿no? Una simbiosis de la religión, la política, lo social, etcétera, ¿no? Sin embargo, en aquella época colonial existieron reducciones de estos pueblos originarios que se asentaron tal vez un poco alejados, ¿no? De lo que era la colonia española. Estas reducciones mantuvieron sus costumbres, su religión, y en realidad supieron mantenerlo hasta nuestros días, ¿no? Su organización política, social, ¿no? Que era el Ayllu. Y bueno, es interesante ver un poco esto del poder comunal, que me llamó mucho la atención, ¿no? En el entendido de que el poder comunal en estas naciones originarias, primero se lo ejerce como rotación, ¿no? Se rotan en los cargos, ¿no? Y además se lo ejerce como obligatoriedad, fundamentalmente. Entonces, al ejercer los cargos políticos como rotación, ¿no? Hace de que no exista una concentración en el poder, ni una perpetualidad en el poder, podríamos decir, ¿no? Al ser rotativo, además de que
no se repetían los cargos, ¿no es cierto? Al ser obligatorio, ellos lo veían como un deber, como un servicio. Además, que estos cargos políticos no eran individuales, sino más bien era en pareja. Es decir, que para formar parte del poder comunal, ¿no? Tenías que tener una vida en pareja. Es decir, los solteros todavía no eran miembros de la comunidad, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, dentro del poder comunal las decisiones se tomaban por consenso. Existe también o existía la representación, pero esta representación no se reservaba la capacidad de decisión, ¿no? Y hasta hoy en día hay esa simbiosis que podemos ver, ¿no? En la democracia comunitaria, por ejemplo. Y bueno, la capacidad de decisión estaba dada al consenso, ¿no? Y fundamentalmente por la asamblea. Es decir, este representante o este malco o este jilacata, lo que tenía que hacer era obedecer, ¿no? A la voluntad de todos, ¿no? A ver, en un ámbito, digamos, hablando al estilo de Rousseau, ¿no? Tenemos lo que es la voluntad individual, que es más o menos vista como un hecho contractual por Rousseau, ¿no? De entrega de la voluntad individual, ¿no? Al representante. Pero sin embargo, en el poder comunal no se ve esto. El poder comunal tiene ciertas características, ¿no? Ciertas características que la hacen distinta al poder desde el punto de vista occidental. Por ejemplo, el poder no se centra en sí mismo, no se centra en el que está al mando del poder, sino que el poder lo asume la colectividad, ¿no? A través de consensos. Ahora, no es que no exista representación, hay una representación, ¿no? El representante, pero solamente expresa la decisión del conjunto, de una colectividad, ¿no? A través, como les decía, de una asamblea o puede ser de un cabildo. Entonces, en este entendido del poder comunal, la soberanía no se delega, sino que se ejerce más bien directamente y se va construyendo a través de acuerdos, ¿no? Este representante, ¿no? Que es elegido por rotación y por obligatoriedad, como les decía, no está designado para mandar, solamente para organizar el curso de la decisión, ¿no? Que se tome en conjunto. No asume tampoco la responsabilidad o la obligación para obtener ganancias, sino más bien lo asume como un deber en una lógica de servicio, ¿no? Al ser obligatorio, al ser rotativo, surge la idea de que, bueno, es un deber en primer lugar y es un servicio que se debe cumplir a la comunidad. Posteriormente de haber cumplido ese servicio, le llega la abundancia, ¿no? En el entendido de este comunal, ¿no? Entonces se podría decir que este representante del poder manda en tanto obedece. Es fundamental entender, ¿no es cierto? Y ahora se ha podido rescatar democracia comunitaria, este entendido del poder comunal, ¿no? Porque, bueno, en la actualidad nuestra constitución política del Estado reconoce, ¿no? Como un elemento más de la democracia, la democracia comunitaria, que simplemente el reconocimiento de la existencia de estas naciones, estos pueblos indígenas, originarios campesinos, ¿no? Dentro del territorio boliviano. Que tienen una libre determinación para elegir o designar a sus autoridades bajo sus normas, ¿no? Y procedimientos propios. Entonces, este libro nos va a llevar, ¿no? Por todas estas fases, ¿no? No solamente del poder comunal, sino también, por ejemplo, de las sublevaciones indígenas después de la colonia, que hubieron muchas, ¿no? Empezando de Atahualpa, quien fue el inca que fue encontrado cuando llegaron los colonizadores, y pasando por otras sublevaciones, ¿no? Como la de Tupac Amaru, Tupac Katari, etcétera. Y nos lleva, ¿no? Por este recorrido de toda esta cultura, ¿no? Esta identidad cultural más bien, que es necesario que los estudiantes, tanto docentes y estudiantes,
conozcamos, ¿no? Para saber cuál es la realidad, ¿no? En retrospectiva, cómo era y cómo es en la actualidad, ¿no? Y bueno, para concluir tenemos que entender muy bien esto de la autodeterminación de los pueblos originarios, ¿no? Uno, para entender nuestra realidad presente y posteriormente para ver qué viene en perspectiva, ¿no? Estos pueblos indígenas han estado dentro del poder y siempre cerca de lo que es el sistema político, ¿no? Pero no han sido, digamos, incluidos, ¿no? Como una opción en el sentido occidental, sino más bien se han servido tal vez de muchos de sus ideas políticas, ¿no? En cuanto y en tanto ha existido estos levantamientos indígenas, estas ideologías que han generado los levantamientos, etcétera, ¿no? Entonces, recomiendo su lectura. Personalmente lo voy a utilizar, ¿no? Para la materia de formación social boliviana, porque tiene toda esta riqueza que les había mencionado, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegó mi intervención. Muchas gracias a todos. Audio. Muchas gracias, estimada Rocío. Una lectura sintética y como politóloga me ha parecido interesante tu lectura del texto. Realmente es una vertiente que inicialmente tal vez no tenía el libro porque al principio el tema era más histórico, posteriormente fue jurídico y finalmente fue político, ¿no? Fue una evolución en la construcción de este pequeño documento. Pequeño para nosotros, pero probablemente muy útil para los estudiantes de nuestra querida universidad. Y no, agradecerte, Rocío, por ese análisis. Se nota que le has dado una lectura amplia a nuestro trabajo. Es un texto que espero que pueda servir no solo a los universitarios. Nuestro objetivo es llegar también a la sociedad en general, ¿no? Es decir, tiene que ser un texto de fácil acceso a la sociedad y fundamentalmente a nuestros hermanos, ¿no? De las comunidades indígenas. Ese ha sido nuestro objetivo, ¿no? Que no solo simple un manual, un texto de lectura para universitarios, sino también sea un texto de lectura para el pueblo, ¿no? Porque a ellos está dirigido nuestro trabajo también. Gracias, Rocío. Ahora mismo vamos a ceder también la palabra, a nuestro compañero, hermano, Gilata, Illapa Calizaya, un hermano también luchador con mucha trayectoria, que ha trabajado también el tema de los pueblos indígenas. Te estaríamos cediendo, hermano Illapa Calizaya, a ver cómo tú has revisado el libro, qué te ha parecido, sus virtudes, sus defectos. Tú como especialista seguramente tienes muchas observaciones. Alguna vez me habías comentado sobre algunas observaciones que podías haber tenido. A ver, para esta tercera edición, porque debo hacer notar para la audiencia de esta presentación del libro, que el libro que estamos presentando ahora mismo, Historia Política de las Naciones Binarias, va en su tercera edición, ¿no? Anteriormente habíamos publicado una segunda edición, perdón, que ya bueno mismo se ha agotado. Por eso es que hemos trabajado en esta tercera edición mucho más, digamos, con muchos más datos, metodológicamente más precisión, también revisando más fuente bibliográfica, archivos históricos. Pero bueno, yo creo que quien puede evaluar esa parte, no solo histórica, política y metodológica, es nuestro hermano Illapa Calizaya. Illapa Calizaya, te estaría cediendo la palabra, hermano. Bien, hola, hermanos, no sé si me escuchan. Voy a... claro y nítido, hermano Illapa, ya, claro, muy bien. nítido. Entonces voy a empezar, voy a hablar, voy a hacer el comentario acerca de este texto, pero no desde una posición neutral, sino voy a hacerlo a partir del lugar que nosotros estamos jugando dentro de ese mismo texto. O sea,
el texto no habla de los aymaras, no habla de los quechuas, no hablan de los indios, sino habla de nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Y creo que los que han escrito también el texto no lo están haciendo desde la externalidad, no están poniéndose, al igual que los filósofos o sociólogos positivistas del siglo XIX, que querían analizar la realidad al margen de todo sentimiento y, y queriendo ver la objetividad. Y eso creo que es un elemento que ha hecho bastante daño a la interpretación social, pero también al desarrollo de las propias ciencias en sus distintas características. Creo que es importante ubicarnos siempre desde el lugar de las luchas. Entonces, vamos a hacerlo desde esa naturaleza. Luego, al final, y señalaré puntualmente algunos elementos que tienen que ver con algunas recomendaciones. En primer lugar, dentro del amplio gama de pensamientos que existe, para mí el texto se ubica dentro de una interpretación indigenista. Ahora bien, en el mismo texto no hay mucha intención de querer discernir lo que es indigenismo y lo que es indianismo, porque cuando hablan incluso acerca de las corrientes históricas, ahí hay corrientes históricas que tienen que ver con el marxismo, incluso con el indigenismo, pero sin tomar en cuenta un elemento. Creo que es muy importante diferenciar el indigenismo, que es una corriente de pensamiento social, histórico, político, que busca fundamentalmente integrar al indio dentro del Estado-nación moderno. En otras palabras, busca mestizar al indio. El indigenismo en realidad lo que va a propugnar es que se respete la cultura del indio, que se respete el acullico del indio, la huipala del indio, que se respete las danzas del indio, pero que ese indio que está siendo respetado en su cultura se integre al Estado moderno, al Estado nacional. Y yo creo que el texto un poco va en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque desde la misma tapa, si nosotros analizamos la tapa del texto, ahí están el mapa de Bolivia, ¿no? Pero si nosotros somos críticos, y es la constitución de Bolivia como república y el mapeo de Bolivia como república, es una actitud totalmente colonial, porque en realidad los estados-naciones han emergido en contra de nuestros territorios ancestrales. Entonces, si realmente hubiésemos pensado en una historia crítica de nuestras naciones, entonces creo que hubiésemos ubicado un mapa de Tiwanaku, que donde hablan ustedes muy bien, y también se hubiese intentado poner un mapa del Tahuantinsuyo. Pero aquí, como tenemos ya ahí el mapa, y me parece que en ese mapa están ahí como especie de prisioneros todos los pueblos indígenas. Creo que tal vez en ese sentido yo lo puedo interpretar, de que en Bolivia nosotros actualmente estamos prisioneros, y por tanto el mapa puede expresar en ese sentido. Entonces, ese es un elemento. Ahora, luego, cuando vamos haciendo análisis acerca de la cronología, Occidente nos ha impuesto un tipo de cronología, ¿no? Una cronología que viene de los tiempos antiguos, tiempos primitivos, etcétera, y a pesar de que existen intentos en algunos espacios de querer romper con eso, sin embargo, seguimos ubicando dentro de esa contextualización histórica lineal. Entonces, creo que tendríamos que un poco reflexionar. Si estamos hablando de nuestra historia, entonces lo que tendríamos que ver es decir cómo conceptualizaban nuestras naciones
luego hablaré de estas categorías, cómo conceptualizaban nuestras naciones el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué nuestros abuelos hablaban de soles? ¿No? Decían el primer sol, el segundo sol, el tercer sol, cuarto y el quinto sol. Entonces, también otros historiadores con formación a partir de lo que es nuestra propia identidad van a hablar acerca del Kama. Por ejemplo, el historiador Germán Choquehuanca va a hablar de un tiempo de inicio del Chamac Pacha, que va a ser el Katari Kama. Luego va a venir otro tiempo que va a ser el Wari Kama. Luego va a venir otro tiempo que va a ser el Puma Kama. Y luego va a venir otro tiempo donde vamos a tener el desarrollo de Tiwanaku, Suyus Aymaras, vamos a tener el desarrollo del Mollo, vamos a tener hasta la civilización Tahuantinsuyo, donde se va a llamar el Kunturkama. O sea, estamos tomando en cuenta otro tipo de ver el tiempo. Y si caemos nosotros analizando con el tiempo, con el modelo de tiempo histórico que nos ha dado Occidente, creo que sigue nadando en ese lago colonial de donde no podemos salir. Me parece que lo que tenemos que hacer es reflexionar acerca de cómo podemos nosotros conceptualizar nuestros propios tiempos hasta hoy que nos encontramos en este tipo de virus que no es nuevo para nosotros. No se olviden que durante la colonia nos trajeron sarampión, viruela, y cuando un español estornudaba había 10, 15 indios muertos, y mataron por millones a los indios en Escolar. O sea, este tipo de enfermedades ha sido una cuestión permanente para nuestros pueblos. Eso es una digresión. Pero eso de los tiempos me parece que es muy importante que lo vayamos un poco reflexionando. Luego, ahora, si nosotros queremos ser realmente críticos, yo creo que es eso, y me parece que nuestros hermanos Abdón Zarate y el hermano Uturunco están en esa perspectiva, ¿no? Están en la perspectiva de autoafirmarnos, y una vez que nos autoafirmemos, ser nosotros. Entonces, si estamos siendo dentro de ese aspecto, tendríamos que ver hasta cuándo vamos a manejar de lo andino, sociedad andina, el mundo andino, el sistema andino, porque ¿de dónde viene ese término? Ese término incluso solamente parece geográfico. Déjenme decirles lo siguiente, distinguidos hermanos y hermanas, de que en los primeros años de la colonia, habían cronistas que tenían algún tipo de lucidez y tenían un apego hacia la literatura. Entonces, dentro del campo de la literatura, muchos eran versados en un autor de la Edad Media que se llama Virgilio. Entonces, Virgilio, que escribió la Eneida, entonces, incluso a partir de ese texto, Virgilio vivía en un lugar en Italia que se llama precisamente Andes. Entonces, desde el Andes veía los montes Pirineos, veía los montes Alpes, y cuando los cronistas, en homenaje a Virgilio, ven acá la cordillera occidental, la cordillera oriental, van llamándolo aquí Andes. Andino no viene de antisuyo, y además no sería entonces el Tahuantinsuyo, sería solamente la parte amazónica, pero tampoco, no viene de antisuyo. Andino viene de esa tradición colonial, de estos cronistas que en homenaje al pueblo de Virgilio, que se llamaba Andes, y a partir del cual veían los Pirineos y los Alpes, han denominado este espacio de andino. Entonces, si seguimos utilizando andino, creo que seguimos también dentro de esa concepción colonial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Entonces, si vamos a ir hacia una historia crítica propia de nosotros,
y vamos a ir a una historia política, entonces retomaremos pues la concepción del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque en realidad es el Tahuantinsuyo la más grande estructura político, administrativo, económico, a lo cual habían construido nuestros abuelos hasta 1532, año del arribo de la invasión a este continente. Cuando hablamos del mundo andino es bien suave, es más inofensivo que el mentizán. Cuando no tiene sentido político hablar de andino, pero si hablamos de Tahuantinsuyo o si hablamos del Collasuyo, eso tiene un sentido político fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pues caer dentro de esas categorías, imposiciones que nos han dado los distintos intelectuales para decir que hablemos un determinado libreto. Creo que nosotros tenemos que ser rebeldes hasta en la misma interpretación, ver de dónde vienen estas palabras. Entonces, lo andino para mí me parece algo geográfico, sin sentido político, pero si yo hablo del Tahuantinsuyo y si yo hablo del Collasuyo, ahí estoy afectando directamente un modelo de vida impuesto hasta estos días. Entonces, nosotros seríamos tahuantinos y collas como tradición histórica hasta nuestros días. Entonces, eso de lo andino me parece que habría que un poco reflexionarlo para ver si se adopta otros tipos de escrituras dentro de la historia. Luego, hay un elemento cuando se habla de las leyes y de las leyes, las normas. Creo que como va a estar dirigido a estudiantes también de derecho, es muy importante entender lo siguiente. Lo que aquí en nuestro territorio teníamos no eran leyes, ¿no? Porque ley es algo impositivo de cumplimiento, pero acá lo que existían eran normas de convivencia. ¿A eso qué le llamamos? Hasta hoy lo llamamos camachi. Camachi, ¿qué quiere decir? Camachi quiere decir norma de conducta para mantener el kama. ¿Y qué es el kama? Es el equilibrio de convivencia entre todo lo existente. Entonces, para vivir en equilibrio entre todo lo existente tenía que haber camachi. Y si el que va a ser abogado y va a defender realmente los intereses de la gente, no va a hacerse el arjatiri, sino va a ser el kamachiri. ¿Ya? Y esos elementos muy importantes. Y en eso podemos tener algunos desconocimientos. Por ejemplo, en el texto mismo dice que en el Tahuantinsuyo se practicaba el ama yuya amasu ama kella, y eso no es evidente. ¿Por qué? Yo tenía estas dudas hasta que en la embajada peruana en los años 90, principios de los 90, se desarrolló un conversatorio sobre historia incaica. Entonces ahí vinieron intelectuales bien importantes, que uno de ellos, Franklin Price, que ya falleció, y ahí les dije, esto del Amasu, Amayuya, Amakella, ¿en qué crónica se puede encontrar? Porque de los que había visto no había, ¿dónde estaba? ¿Dónde salió esto de que en el Tahuantinsuyo había el Amasu, Amayuya, Amakella? Resulta que ahí ya de propia palabra de estos investigadores de crónicas me enteré de que estos términos no corresponden al Tahuantinsuyo, o no han sido creados en la etapa antes de la invasión. Esto es una reactivación a partir de los nacionalistas peruanos y fundamentalmente bolivianos a principios cuando va surgiendo el indigenismo. Entonces, no intenten conseguir en la historia de nuestras civilizaciones antes de la colonia el Amasu, Amayuya, Amakella. Quien dice que
en esa oportunidad se practicó. Eso es falso, eso es mentira. Eso es una creación que nuestros abuelos lo hicieron en la República para el invasor, frente a la conducta que tuvo el invasor. Entonces, hay que ver esos elementos. Luego, hay que ver también esto de las categorías. Las categorías que van analizando, por ejemplo, el de sociedad. Yo pienso, ¿no? Y podemos fundamentar eso de que para nuestras civilizaciones no se puede utilizar el término, el concepto de sociedad. ¿Por qué? Porque sociedad es aquella agrupación de personas que no están unidos por lazos de hermandad, de convivencia, de comunidad, sino están unidos dentro de lo que es la constitución de una sociedad moderna ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las sociedades aparecen cuando se van imponiendo dentro del sistema mundo moderno el capitalismo, se va imponiendo la modernidad, se va imponiendo el sistema colonial. Antes de eso, lo que existe es el ayllu para nosotros, así como ustedes dicen, la tenta para el oriente, el calpulli para los aztecas, son esos tipos de formación territorial que va existiendo. Por tanto, yo creo que no tendríamos que traducir, yo pienso que deberíamos utilizar la palabra ayllu, no comunidad, pero también la palabra sociedad, el concepto sociedad, tendríamos que utilizar para sociedades que son, modernas, es importante. Luego, a veces en el texto mismo se utiliza el término campesino indiferentemente. Eso creo que también hay que ver porque el término campesino corresponde a aquella persona que trabaja para revalorizar el valor del capital y de forma individual, y es el campesino clásico de Europa. Pero aquí difícil hablar de campesino porque el campesino que llamamos aquí tiene otro tipo de relacionamiento incluso con la tierra, incluso con las formas de trabajo, incluso con el mercado. Entonces, solamente por conveniencia didáctica, creo, nuestros intelectuales han utilizado el término de campesino. Luego, el imperio, que eso es lo que hablamos también con Abdón hace rato, pero que en muchos partes del texto todavía se va utilizando el imperio. Me parece que tenemos que utilizar nuestras categorías, no podemos hablar de imperio incaico, tendríamos que hacer referencia a civilización, somos una civilización, pero imperio no es una forma que de gobierno que se ha establecido en el mundo occidental a partir de un rey y para imperar, para imponer precisamente. Pero nosotros incluso nos fijaremos eso, autores como Suidema y otros no hablan pues de ese tipo de sociedades. Por ejemplo, se va a hablar, ¿no? Acá también por buscar otras formas categoriales, van a hablar de diarquía. Entonces, si hablamos de diarquía, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que en el momento cuando invade acá el español, ellos vienen de una tradición donde hay una monarquía y cuando llegan aquí quieren encontrar al monarca, pero resulta que en el Tahuantinsuyo no había el monarca, había dos, había Atahualpa y estaba Huáscar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A uno lo convierten en bastardo, a Atahualpa, en quiteño, el hijo ilegítimo, y al otro, digamos, el hijo legítimo, y que este territorio estaba dividido, y por tanto, como en las películas de Tarzán,
Tarzán llega ahí para pacificar a los pueblos. Y como nosotros estábamos divididos, entonces también aquí llega Francisco Pizarro para pacificar a los pueblos. Pero eso es también muy importante que podamos analizar dentro de nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el virrey Francisco Toledo, que es el quinto virrey de este territorio por 1570, busca a uno que pueda rehacer la historia. Y ese que rehace la historia se llama Sarmiento de Gamboa. Entonces, a Sarmiento de Gamboa incluso le dice, tenemos que justificar nuestras presencias en este territorio. Para justificar la presencia de ellos, ¿qué es lo que tienen que relatar? Tienen que relatar que las autoridades de aquí, el Inca era tirano, que estaba con su hermana y que era sodomita, etc. O sea, toda una serie de adjetivos denigrativos hacia nuestras autoridades. Y por tanto se justificaba pues que España pueda dominar. Entonces, me parece muy importante este elemento para partir, digamos, de dónde está viniendo esa historia que nos pasan como oficial y pensamos que eso es lo real. Hay que hacer una nueva lectura de este tipo de textos. Bueno, hay otros elementos, pero quisiera pasar a otros más concretos para ya ir acabando esta participación. Me parece que algo muy importante que se ha olvidado en el texto es el discurso del Inca Dionisio Yupanqui. El Inca Dionisio Yupanqui, por 1811, no olvidemos que Napoleón había invadido España por 1808, entonces lo habían depuesto al rey Fernando, y a partir de eso lo que hacen es, en España hay una resistencia, se forman las juntas, y en las juntas lo que permite es la participación de americanos. Y dentro de la participación de americanos en las juntas en España está presente precisamente el Inca Dionisio Yupanqui. Y el Inca Dionisio Yupanqui, en el discurso de Cádiz en España, dice un discurso bien importante, pero una frase célebre. Y esa frase célebre señala: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Entonces, por ejemplo, Francia en ese momento estaba oprimiendo a España y ahora los españoles estaban lamentando eso, pero Dionisio Yupanqui, el Inca Dionisio Yupanqui, les recuerda de que España también había oprimido a los indios. Por tanto, ¿cuál era el problema? El problema era que lo que estaba existiendo era un problema de opresión nacional. Por tanto, de lo que se trataba es que España deje también en autodeterminación a nuestros propios pueblos. Esta frase del Inca Dionisio Yupanqui va a ser retomado por Carlos Marx cuando va a analizar el problema de las naciones en Inglaterra, el problema de la opresión de Irlanda. Y hoy mismo podemos decir que el boliviano, acá, el que tiene la cultura occidental, está oprimiendo a otro pueblo, que son las civilizaciones indias o nativas de este territorio. Y por último, luego la parte de la República, lo haré seguramente en otro momento, porque me dijo Abdón que iba a haber otra oportunidad. La forma como se han ido constituyendo los estados-nación. Es cierto, aquí hay que ser bien claro, ¿no? Y autores bien importantes van a señalar lo siguiente. El indio, utilizaré ese término, ¿ya? Que también es político, pero eso lo vamos a explicar en otro momento. El indio no tiene una participación real y efectiva en este proceso de la independencia. ¿Por qué? Porque en realidad hay patriotas criollos como Azurduy de Padilla, etcétera, que llevan a sus indios para pelear contra los españoles. Entonces, terratenientes criollos, patriotas, terratenientes españoles, realistas, van a llevar a sus indios para que nos peleemos, ¿no?
en esa pelea de familias que ha existido, porque la independencia es eso, la independencia no es como la guerra de Tupac Amaru y Tupac Katari, que era realmente el de Amaru y Katari, y sí realmente era por la restauración del Tahuantinsuyo y del Collasuyo. La independencia es una pelea de papás e hijitos, papá español realista, hijito criollo, y ahí tanto el padre como los hijos llevando a sus pongos a la contienda. Y el propio Murillo no es ningún mestizo, es un criollo. Y por tanto, esos son los dos grupos en los cuales participan los indios. Pero hay un tercer grupo de indios que participan también en este momento. Y ese tercer grupo de indios enarbolan las propias banderas de Tupac Amaru y Tupac Katari, ¿no? Entre ellos un tal Vicente Cáceres, Choque, que nuevamente van a hacer un cerco a La Paz, va a haber otros indios en la parte de Chuquisaca. Ellos, al margen de criollos, al margen de españoles, van a restablecer, van a luchar por sus propios territorios. Ahora, en relación a lo que es el estatuto constitucional, que como defensa, me parece que los autores ahí lo ponen para decir que los criollos se han preocupado de los indios por un artículo que dice que debe haber delegados, indios, así. Me parece que es lo mismo que ha escrito la reina Isabel en los primeros años de la conquista, cuando ha dicho no se debe maltratar ni se debe abusar de los indios. Ha sido una norma que nadie lo ha cumplido. Más bien ese estatuto constitucional, si lo analizamos con mucho cuidado, lo que está haciendo es desarmar al pueblo, porque dice, el pueblo tiene que entregar las armas. Y todo eso se va a coronar con la primera constitución política de Estado escrito por Simón Bolívar, donde nosotros dejamos de ser ciudadanos, porque para Bolívar son ciudadanos aquellos que saben leer y escribir en castellano, y nuestros abuelos no sabían. Por tanto, la mayoría de las naciones indias de este continente no tenían calidad de ciudadano, y con muchos otros aspectos más. Bien, yo quisiera hacer un altito acá, tal vez va a haber algún tipo de comentario que tengamos que hacer, pero estoy a disposición de ustedes. Gracias por escucharme, pero quiero decir algo. Este libro es muy importante, como esos pasos que está dando, como dijo el hermano Abdón, estamos en la tercera. Yo creo que cada vez que están analizando, leyendo, los hermanos han debido decir, esto, en esta parte nos falta algo, esto tenemos que hacer. Yo creo que la cuarta, la que vamos a tener, hasta que vamos a tener un pensamiento que se está desgajando de esa ciencia tradicional occidental para llegar a ser lo que realmente nosotros somos, hombres medicina, mujeres medicina, collas suyo o collas. Jalaya, hermanos, sigan adelante con esa camasa, con esa fuerza. Jalaya. Micrófono. No tienes micrófono, hermano. Sí, gracias, Illapa, gracias, hermano. Estaba agradeciéndote por tu participación. Y bueno, pues decir que básicamente a las observaciones que tú hacías, estas observaciones básicamente pues, vería como unas observaciones profundas, ¿no? De alguien que tiene una trayectoria histórica en el trabajo sobre los pueblos indígenas. Es evidente para nosotros que, bueno, nuestra lectura es desde una posición indigenista, ¿no? Es decir, es evidente también la posición que tú asumes, hermano Illapa. Y solo para contrastar, ¿no? Tú comentabas que hay en algunos capítulos tal vez no se recuperen en verdadero sentido ciertas categorías.
Solo debo anotar que, por ejemplo, para profundizar el tema de la sociedad o la comunidad que tú analizabas, eh, decía, ¿no? Miren, en la página 98 hablamos de la estructura del ILU de manera extensa, ¿no? Es decir, le damos un desarrollo profundo, digamos, ¿no? Entonces, yo digo que es un escenario en el que, como tú decías, tal vez vamos a seguir debatiendo estos temas, pero yo te agradezco, hermano, porque bueno, se nota que le has dado una lectura profunda desde tu posición, desde tu ideología. Evidentemente hay muchos temas que todavía requieren profundizados. Los vamos a seguir trabajando. Para eso estamos precisamente haciendo esto, que este trabajo sea de un proyecto de largo aliento, ¿no? Tú, bueno, ya de alguna manera nos alegras en el sentido de que piensas que podríamos construir todavía unas futuras ediciones y eso nos alegra, ¿no? Es decir, es algo que se tiene que seguir construyendo. Muchas gracias, hermano Illapa. Bueno, ya a finalizar estaremos volviendo a ver si hay alguna consulta, ¿no? De nuestro público asistente. Por cierto, debo reconocer ahí una buena audiencia, tenemos una cantidad impresionante de compañeros, especialmente universitarios, que nos están siguiendo en esta presentación del libro Historia Política de las Naciones Originarias. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro invitado también especial, al profesor doctor Liborio Uño. Vamos a ver si está ya su cámara habilitada. No está habilitada Doctor la Liborio cámara. Uño, muy buenas noches. Buenas noches, Abdón. No está habilitada la cámara, Ya. pero igual me gustaría exponer solo con audio, ¿no? ¿Me escuchan, no? Perfecto, perfecto, doctor. Entonces, claro, claro, doctor, te escuchamos clarísimo, doctor. Muy bien, entonces te estaríamos cediendo la palabra. Doctor Liborio Uño es docente universitario, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo entendido, si yo la exposición nos va a sacar de dudas aquí nuestro doctor, él es uno de los que ha construido precisamente la materia Historia Política de las Naciones Originarias en la carrera de Derecho de la Universidad Pública del Alto. Espero que nos saque de esa duda. Yo siempre tenía esa duda. Alguna vez yo siempre he considerado que el profesor Liborio es uno de los expertos en temas indígenas. Eso en la Universidad Mayor de San Andrés, digamos, está institucionalizado, pero en la Universidad Pública del Alto eso era todo. Estamos en proceso de cuestión, pero el hecho de que haya una materia con esas características en la carrera de Derecho, donde muchas veces se piensa que la materia troncal es de Derecho romano, por ejemplo, que lo es ciertamente, pero no deberíamos olvidar los temas, digamos, indígenas. Entonces, bueno, pues a ver qué nos puede decir sobre tal vez la idea inicial que le hago, pero también cuál su lectura sobre el texto como especialista en la temática, doctor Liborio Uño. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Abdón. En primer lugar, yo quiero felicitarlos por el libro, que se lo puede también utilizar como texto, pero es un libro. La materia de historia política de las naciones originarias nosotros incluimos en el plan de estudios anualizado de Derecho con un compañero aymara, que no me acuerdo en este momento su nombre, pero fuimos un aymara y un quechua, pues que dijimos que tenemos que estudiar la historia política de las naciones originarias porque están vigentes, son vivas y son la mayoría nacional. Entonces, se creó dentro de la malla curricular de Derecho esta materia. Debía llamarse, como se llama ahora en el programa de las naciones originarias de la UNCE en Derecho, Historia Política y Jurídica de las Naciones Originarias, pero estamos ahí, pero yo creo que es un gran avance. He leído el libro y me alegra muchísimo que lo hayan producido dos profesionales originarios aymaras. Yo realmente quiero felicitarlos. Este libro de historia supera ya, ¿no es cierto?, de lejos al libro tradicional de la cara india y campesina de nuestra historia de Alboy y Barnadas. Hay que alegrarnos que dos hermanos aymaras ya hayan superado, ¿no es cierto?, la historia más tradicional sobre la historia del campesinado. Ahora bien, no nos olvidemos, ¿no?, que se viene el bicentenario de la República de Bolivia y se viene también el quinto centenario, el 2032. Y yo personalmente pienso que en el terreno de la producción de ciencia, ¿no es cierto?,
Los hermanos que nos están escuchando, quechos y aymaras, deben apuntarse muy bien. Tenemos 12 años para escribir muchos libros para el quinto centenario. Ojalá que el 2032 estemos celebrando la cuarta edición de este libro de historia política de las naciones originarias, pero también entreguemos y festejemos muchos otros libros. Un libro no es producto de un año, 2 años, sino que un buen libro, ¿no es cierto?, es producto de muchos años de estudio. Entonces yo invito a los colegas profesionales originarios que están escuchándonos, por ejemplo, que escriban una historia sobre, vamos a decir, la insurrección nacional aymara de Tupac. Hay dos libros, los más clásicos, ¿no es cierto?, y conocidos, uno de Alipio Valencia Vega, y el otro de María Eugenia del Valle Siles, que es una chilena, es una vergüenza, ¿no es cierto? No hay todavía un aymara un profesional aymara que haya escrito una historia desde lo aymara, ¿no es cierto?, para Julián Aplaza, nuestro gran héroe nacional. Eso ya suena a vergüenza, se los digo a los que me están escuchando, ¿no? Igual habría que escribir un libro desde lo aymaro de lo quechua, ¿no es cierto?, sobre Pablo Zárate Vilca. Entonces hay mucha tarea hacia el bicentenario. Ahora bien, en el contenido del libro, el título rompe los esquemas historiográficos, ¿no es cierto?, coloniales, porque habla de naciones originarias. Ojo, el concepto de nación originaria, ¿no es cierto?, lo hemos ido nosotros elaborando a lo largo de nuestra experiencia profesional. Hemos escrito algunos libros. Yo pensaba abordar, ¿no es cierto?, este trabajo de historia, pero no ha habido tiempo. No te olvides, Fafrón, que gran parte de mi programa que yo manejé en la carrera de Derecho de la UPA está en tu libro, ¿no es cierto? El programa que yo presenté y que dicté varios años, yo dicté a 18 años esta materia en la UPA, pero no hubo tiempo para escribir el libro que ustedes lo han ahora escrito, que me alegra muchísimo por lo que les estoy felicitando. Pero vamos al contenido. Si bien el título rompe, ¿no es cierto? O sea, es un concepto descolonizador, nación, porque siempre nos han llamado indios, súbditos, campesinos, conceptos, vamos a decir, teóricos coloniales, que mantienen estructuras ideológicas, políticas, estatales coloniales. En cambio, el concepto de nación rompe esa estructura teórica. Ahora bien, el libro, como les decía, ¿no es cierto?, ya supera muchas historias, pero voy a solamente comentar dos cosas del contenido. En la página, ¿no es cierto?, 77, ustedes hablan de la estructura social de los indios. Vamos a decirlo con absoluta claridad. La sociología, la ciencia, toda la ciencia de la sociología, burguesa o marxista, habla de clases sociales y de estructuras sociales. Puede ser que se pueda encontrar estructuras sociales en el Tahuantinsuyo, en el periodo de los reinos o naciones collas, en Tiwanaku y un poco más antes. Pero no es lo esencial, no es lo estructural. Eso hay que remarcarlo muy bien. Yo estoy de acuerdo con Villapa en que la estructura política, estatal, jurídica es de carácter nacional. Y nace en el Sulca Ayllu, que hace una federación en el Ayllu. Sube a la Marca, que es una federación de Ayllus. Sube a la Hachamarca, que es una federación de marcas. Todas las naciones que están mencionadas en Cunamat son naciones intermedias, vamos a decirle, son Hachamarcas, que tienen una estructura de marca, así naces, en quechua o en aymara. Y en el fondo son estructuras federativas. Hay que comenzar a darle una lectura federal de estados intermedios, Tahuantinsuyo macroestado federal, y microestados federativos en la Marca y en el Ayllu. Porque eso es lo que es el Tahuantinsuyo. Reinos collas, más atrás Tiwanaku y más antes de Tiwanaku. 10.000 años de historia, no son 5.000 años de historia, ojo, son 10.000 años de historia que son procesos de federación, desfederación, federación, desfederación, a nivel local, a nivel intermedio y a nivel macro. Eso es descolonización, porque hablamos de Estado. O sea, suyo
traducido al español o al inglés es Estado, ¿no es cierto? O state. Suyo. Eso es. Suyo es Estado. Es el concepto andino tahuantinsuyo de Estado. Solo que los colonialistas nos han hecho olvidar. Hay que incluir a Carlos Marx. ¿Qué dijo Carlos Marx sobre el tahuantinsuyo? Los indios peruanos, ¿no es cierto?, no llegaron ni a la guerra ni a la escritura. Estaban en la etapa media de la barbarie. Eso dice Carlos Marx. Cuando el tahuantinsuyo era una civilización superior a cualquier nación europea, incluidos los griegos, los romanos, en todos los componentes de, vamos a decir, de nación, Estado y sociedad. Pero sería otro debate con los marxistas, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, yo creo que hay una debilidad, ¿no es cierto? Están haciendo una interpretación social de clase del tahuantinsuyo cuando, ¿no es cierto?, su estructura es esencialmente federativa, de microestados, mesoestados y macroestados federales. La primera observación. Ahí, ¿no es cierto?, yo les aconsejo de leer a T.S. Sykes. En su bibliografía está el libro que yo admiro mucho, es En busca del poblamiento étnico de los Andes. Es un casi folletito, un librito pequeño, y aconsejo su lectura a todos los profesionales estudiantes que me estén escuchando. Léanlo, reléanlo, es el mejor trabajo de descripción de las estructuras federativas a nivel local del AIS y de la marca y a nivel meso de las federaciones de marcas. Es el mejor que conozco hasta ahora. Con nombre y apellido va, ¿no es cierto?, enunciando todas las marcas de todas, casi todas del Collasuyo. No podemos olvidar que es el trabajo más serio. Hay que leer y hay que reinterpretar ese libro de 16 años con una lectura federativa, federal, porque eso fue el tahuantinsuyo. Como los iroqueses, ¿no es cierto?, con su estructura federativa, enseñaron a los constituyentes de Estados Unidos en 1974 al 78, ¿no es cierto?, la construcción del federalismo, porque en Europa no tienen ni idea de federalismo, ¿no? En Europa siempre fue colonialismo, invasión, saqueo, pugna entre naciones a morir. El federalismo estadounidense, que es el mejor federalismo de los estados modernos, fue inspirada en el federalismo de los iroqueses, de la Confederación Iroquesa, de las naciones originarias iroquesas. Mesa y Madison, los teóricos del federalismo norteamericano, se inspiraron ahí, en ese federalismo. Y en Bolivia no puede ser que teniendo un federalismo, vamos a decir, extraordinario en el 1956, no sabemos leerlo así. Esa es la primera, ¿no es cierto?, observación. La segunda observación del contenido es lo que ustedes llaman culturas indígenas. Aquí veo quechua, la cultura indígena quechua. Cultura. Y más allá está la cultura indígena aymara. El concepto de cultura y de lo indígena. Ahí Abdón cae en el culturalismo. El culturalismo es una nueva corriente de dominación ideológica colonial. No nos permite llegar al Estado. Y nosotros queremos reconstruir las estructuras estatales del tahuantinsuyo. Tenemos que hablar de reconstrucción de estados. En el nivel local, microestados, mesoestados en el nivel intermedio y macroestados que llegaremos al tahuantinsuyo. Luego tenemos que hablar de estados en términos estrictamente políticos, no culturales. Porque el más ha caído en el culturalismo. Es un nuevo colonialismo, no es la constitución, todo es cultura, pero mira la realidad, ¿cuántas naciones originarias de constituidas hay? Es más, los nazistas se han opuesto, han obstaculizado, ¿no es cierto?, hasta la definición de las marcas. Jesús de Mateo, por ejemplo, han sido los nazistas los que han impedido que vaya adelante esa autonomía de marca. ¿Y quiénes son los marxistas? Son marxistas. Los marxistas son marxistas. Además, muy hipócritas, ¿no? Porque han utilizado el indigenismo para
intentar imponernos una dictadura del cocalero Evo Morales con el culturalismo. Han hablado de revolución democrática y cultural. El culturalismo sindicalista de los nazistas es colonial. Eso nos demuestra la realidad, no el discurso. Entonces, hay que comenzar a mejorar los conceptos. Yo creo que hay que abandonar centralmente el concepto de cultura y, por supuesto, como decía Illapa, hay que abandonar definitivamente el indigenismo. Y hay que profundizar en el concepto de nación y Estado. Entonces, esas son mis pequeñas observaciones, mis comentarios, cabrón, pero yo vuelvo a felicitar. Vuelvo a felicitarlos por el esfuerzo intelectual que significa haber escrito, ¿no es cierto?, cerca de como 400 y pico páginas. No lo hace cualquiera, está la tercera edición. Probablemente en la cuarta edición, ¿no es cierto?, ya lo puedan mejorar, podamos intercambiar. Y voy a ver si tengo tiempo para el quinto centenario también escribiré un libro de historia o una propuesta de descolonización. Para terminar, yo quiero agradecerte por tu invitación. Me has ofrecido el libro hace unos días, yo lo he leído. Yo creo que hay que felicitarnos. Hay que felicitarnos. Es un buen libro. Ya supera el libro de Albó. Así hay que decirlo, Abdón. Ya supera el libro de Albó. El jesuita Albó y el jesuita José Fernández, en mi opinión, han venido una nueva intención colonial. Esa es mi opinión. Tú eres Aymara, hermano Irineo Turonco, como lo conozco, debe ser también Aymara, ¿no es cierto? Tiene un lindo apellido. Entonces yo les quiero decir, sigan adelante, no se olviden que estamos en camino a la celebración del quinto centenario. Y reitero, invito a los estudiantes que hagan sus tesis, pensando en este proceso de descolonización. Y para terminar, quiero decir, ¿no es cierto?, no vamos a ser ingenuos. Entre el bicentenario de Bolivia y el quinto centenario de la colonización, tenemos que plantearnos la reconstitución de las naciones originarias. Así nomás es. Ya la edad nos está pisando, es un momento ideal entre el bicentenario y el quinto centenario, y probablemente tengamos que hacer un esfuerzo de unidad para llamar a una nueva asamblea constituyente, donde nosotros, los quechuas y los aymaras, ¿no es cierto?, desde nuestras naciones originarias, ¿no es cierto?, que menciona Tiegi Seji, yo lo digo así, le estoy diciendo con autor y con título. Hay que luchar por la constitución de esas naciones originarias. Después hay que plantear un Estado federal con las regiones mestizas, porque el indianismo y el catarismo, en mi opinión, han fracasado porque excluyeron a los mestizos y a los criollos. No, nosotros vamos a incluirlos en un Estado federal, en un nuevo Estado federal. Y es así, yo tengo una propuesta de Estado federal que los mando al que guste, escriben en Facebook, y les mando una propuesta. Se llama, ¿no es cierto?, Estado Federal para Bolivia. Se los mando, no hay que ser ingenuos, porque esto es político. Y la reconstrucción de las naciones originarias va a ser una propuesta política. Por tercera vez, felicidades, un abrazo, ¿no es cierto? Sigan adelante, tenemos en el libro para la cuarta edición y estaremos juntos para ayudarles. Un saludo, hermano, y que les vaya muy bien, y a todos los que han escuchado, un saludo y un abrazo. Cuídense del COVID, consuman mucho el cítrico, el limón, y un dientecito de ajo, es la única defensa que tenemos por ahora. Un abrazo a Juan, pues, ¿no es cierto? He sido un poco corto, pero concreto, para hacerte las sugerencias, y nuevamente sigan adelante, Juan. Un abrazo. Muchas gracias, estimado doctor Liborio Uño, especialista en la temática. Indudablemente hay muchas observaciones aún a nuestra intelectual, temas que, bueno, yo los he ido tomando como apuntes, ¿no? Las observaciones que nos han hecho el hermano Illapa, el doctor Liborio Uño, la licenciada Rocío Porto, que nos servirán como material para seguir mejorando en una siguiente edición. Pero bueno, lo importante es que, como decía nuestro profesor, doctor Liborio Uño, se ha generado un documento que yo sinceramente inicialmente no lo veía como un documento que iba a ser ascendente, digamos, ¿no? Yo lo veía más como un texto de manual de lectura para estudiantes, pero a medida que ha ido pasando el tiempo hemos
nos hemos percatado que es un texto que es importante, necesario difundirlo, promocionarlo, escribirlo y reescribirlo constantemente con nuevos datos, nuevas investigaciones, visitas a archivos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo para una futura, por lo pronto, en esta edición tenemos un avance, yo creo, lo necesario para que los estudiantes universitarios puedan adentrarse al estudio de nosotros lo que llamamos el sistema político indígena. Ya lo ha dicho el doctor Liborio Uño. Un libro, no es un documento escrito a la ingenuidad, tiene una visión, tenemos un enfoque, queremos abrir los ojos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en las provincias, en el campo, y queremos traer esos conocimientos de nuestras hermanas, de nuestros sabios, sabias de las comunidades, y que sean conocidos y reconocidos en el ámbito académico y en este caso en las universidades, ¿no? Entonces ese ha sido inicialmente obviamente nuestro enfoque, ¿no? Es decir, cómo recuperamos estos conocimientos tradicionales, porque en la bibliografía académica formal no se va a encontrar categorías políticas como el Ayllu, la Marca, el Tahuantinsuyo, una serie de instituciones indígenas, pero que no solo de la parte, digamos, altiplánica, sino también hablemos de los capitanes, de los umburubichás, una serie de categorías indígenas que están vigentes como instituciones políticas en los pueblos indígenas. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer es recuperar precisamente esa institucionalidad y que el ámbito académico los reconozca y reconozca como categorías propias y categorías científicas de comprensión de la realidad social boliviana, ¿no? Entonces, ahora quisiera ceder la palabra, vamos a ver si está ahí nuestro amigo Irineo Uturuncu, quien nos va, digamos, a acompañar y tal vez dar el agradecimiento correspondiente a nuestros invitados. Recordar que Irineo Uturuncu es el coautor de nuestro libro Historia Política de las Naciones Originarias. ¿Qué tú les podrías decir, hermano Irineo, a nuestros invitados sobre nuestro libro? Bien, me escuchan, ¿verdad? Muchas gracias a los diferentes panelistas que han presentado la obra. A momento de agradecerles, a tiempo de agradecerles, quisiera abordar algunos aspectos transversales a la obra, ¿no? Esto en un tiempo obviamente muy corto. La obra en realidad es una obra en construcción, no es en proceso, porque estamos trabajando ya en esta obra 3 años y imagino, como dijo el doctor Liborio Uño, vamos a ir mejorando porque toda obra es perfectible, obviamente, ¿no? Pero solamente quiero hacer énfasis en los siguientes detalles para el público que nos escucha, ¿no? En primer lugar, la obra trata de mostrar la larga duración de las naciones originarias. Es decir, las naciones originarias no surgen con la colonia ni con sus términos, sino que vienen mucho más antes, desde el tema mismo del poblamiento de América, ¿ya? Eso por un lado, es decir, es una construcción de la historia en la larga duración, por un lado, eso es un rasgo muy importante, y obviamente en esta larga duración existen vicisitudes, ¿no? Existen continuidades, existen rupturas, existen procesos que son fundamentales para poder entender esta dinámica. Pero hay un detalle que en esto me quiero concentrar de manera muy concreta, y es el hecho de que muchos historiadores aymaras, ¿no?, que los conocemos, han dejado de considerar, y es el tema de que la historia aymara no se ha roto con la conquista española, es decir, no se ha anulado. Carlos Mamani, por ejemplo, en su obra sobre los aymaras, frente a la historia, él menciona de que nuestra historia se ha roto, de que hemos caído como en un oscurantismo. Y eso es absolutamente falso, porque al darnos cuenta en la investigación, los aymaras han sobrellevado la colonia, se han adaptado a la colonia, han convivido en la colonia, es decir, ellos han sabido adaptarse políticamente.
desde la política como el ejercicio del poder y el manejo del poder, está presente en todas las culturas y para los aymaras, para las culturas andinas, para los quechuas, guaraníes, no es la excepción. Todas estas culturas, claro, la categoría indígena puede dar a entender que nosotros somos indígenas, ¿no? En la lectura del hermano Illapa, pero aquí tenemos que tomar en cuenta también de que estamos escribiendo desde la academia, ¿no? Por un lado, entonces el uso de términos a veces puede llevarnos a confundir de que estamos siendo partidarios de alguna corriente, sino lo que se trata aquí es de ser un poco también objetivos, ¿no? En ese sentido. Pero las sociedades o las culturas indígenas o las naciones originarias, en términos más específicos, han tenido adaptaciones en todo momento, es decir, las temporalidades, la temporalidad andina o la temporalidad aymara, quechua, todas ellas han coexistido. Actualmente no está eliminada la temporalidad cíclica, está y antes de la colonia estaban en mutua correspondencia la temporalidad lineal y la temporalidad cíclica, es decir, lo cíclico no anula lo lineal y lo lineal no anula lo cíclico, es decir, puede haber linealidad en lo cíclico, eso es obviamente fácil de entender. Por tanto, la temporalidad cíclica está vigente entre los pueblos y naciones originarias, ¿ya? Entonces, la temporalidad es uno de los elementos importantes que sigue vigente, pero también la historia sigue vigente, no es que se haya anulado. Lo que pasa es que nos han colonizado en ese sentido de decir que está un poco rota, y muchos aymaras piensan, o muchos indígenas piensan de que nuestra historia está muerta, y no sirve de nada recuperarla, pero me parece que más que recuperarla hay que ponerla en vigencia, porque está invisibilizada por estos otros factores, ¿no es cierto? El colonialismo entre ellos, obviamente. Pero otro elemento importante que quisiera destacar es que el texto trata de dar una especie de orientación en cuanto a el accionar político, y este accionar político está ligado a una base, y esa base es la defensa de la tierra y el territorio, pero también esta defensa de la tierra y territorio conlleva la autodeterminación, ¿ya? Y en estas transversales de la defensa de tierra y territorio y la autodeterminación, bueno, pues están las adaptaciones políticas, las acciones de confrontación contra los poderes de dominación de esos momentos, la colonia, la independencia, la república, y todos estos periodos, pero sí existen estrategias, ¿no? Y el texto es abundante en datos de cómo constantemente en cada periodo, evidentemente son periodos de la historia oficial, pero estos periodos son los que nos van a tratar de hacer entender el contexto, principalmente, ¿ya? Entonces, solamente eso quiero dar a conocer estos temas transversales que tocamos en el libro. Obviamente es perfectible, vamos a tomar en cuenta todas las consideraciones que se han dicho, pero me parece que debemos tomarlo en estas dimensiones, la interpretación del libro, ¿no? Es decir, no es un libro que trate de recuperar un tipo de temporalidad o un tipo de cultura, sino que trata más bien de afirmar esa cultura. Y obviamente yo soy aymara y estoy en esa tendencia, junto con el hermano Abdón, para poder autoafirmar la cultura aymara, pero sobre todo las naciones originarias, ¿no? Y a momento de agradecer a los comentaristas, Abdón, simplemente recalcar eso, ¿no? Que, bueno, es una invitación para que lo lean el libro, lo revisen. Obviamente tendrán muchas observaciones, pero es un avance, ¿no? Es un inicio para poder empezar a construir algo por, obviamente, la identidad y la vigencia de las naciones originarias. Eso sería, Abdón, y no sé, ¿tienes alguna otra actividad, verdad? Muy bien, Irineo, gracias por tu comentario. Parece que has expuesto de manera resumida. De alguna manera también hemos respondido a algunas interrogantes o observaciones que ha habido por parte de nuestros panelistas,
que en cierto sentido lo vamos a, yo pienso, debatir, exponer, no solo en las aulas universitarias, sino también los iremos reconstruyendo en otros eventos académicos que organizaremos ya, tal vez ya, en mi caso ya no como moderador, sino como expositor, ¿no? Entonces tendremos espacios, Irineo, para seguir construyendo, para seguir dialogando, para seguir difundiendo esta nuestra producción intelectual. Yo agradezco por el espacio a la Universidad Pública del Alto de manera general y de manera particular a la carrera de Ciencias Políticas, a nuestro director, el magíster Wilson Pizarro Condori, quien nos ha cooperado también en organizar este evento y presentar este libro de manera pública. Ya lo estaremos haciendo de manera física y presencial en la Universidad Pública del Alto cuando la etapa de cuarentena, digamos, culmine, ¿no? Estaba previsto hacer la presentación física ya en marzo, abril. La cuarentena un poco nos ha limitado, pues hemos tenido que retrasar. Por lo pronto, debo hacer notar lo siguiente a la comunidad universitaria, que es nuestra audiencia, digamos, que nos sigue de cada uno de nuestros seminarios o tertulias que vamos organizando como carrera de Ciencias Políticas. Inicialmente, debo hacer notar lo siguiente: tenemos una audiencia masiva, de los cuales, bueno, tenemos una cantidad de 63 comentarios hasta ahorita, ¿no? Escritos. Y bueno, hay muchos estudiantes que nos dicen dónde vamos a adquirir el libro, necesito el libro, algunos quieren que les facilitemos el libro, el texto. Entonces, estamos pensando en lo siguiente: inicialmente, como autores del libro, vamos a facilitar algunos ejemplares a la dirección de carrera, ¿no? Porque es nuestra alma mater, nuestra universidad. Vamos a dejar alguna cantidad ahí en la universidad para que sea parte de la biblioteca de la carrera de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Pública del Alto. A ellos nos debemos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, hay una asistencia masiva de compañeros estudiantes, quienes yo decía, ¿por qué es que están anotando su nombre? Porque quiero el texto y colocan su nombre, ¿no? Y dice, yo ahí noto que, bueno, quieren sí o sí acceder a la bibliografía. Y bueno, ahorita ocurre una alternativa, es que de los 60 participantes, específicamente me refiero a los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas que hayan anotado sus nombres, vamos a elegir de manera aleatoria de todos los que han participado ahora mismo en este webinar, que están aquí sus nombres, y vamos a seleccionar para sortear 5 ejemplares para nuestros estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, que digamos nos siguen ahora, ¿no? Entonces, compañeros estudiantes, no se preocupen, vamos a sacar la nómina de los que, digamos, van a ser beneficiarios de estos nuestros 5 ejemplares. Vía WhatsApp ya les estaremos enviando, porque tenemos aquí la nómina de quienes están participando, ¿no? En todo caso, yo terminaría agradeciendo a nuestro director de carrera, magíster Wilson Pizarro Condori, a nuestro panelista Illapa Calizaya Coquira, a nuestra panelista licenciada Rocío Oporto Barriga y a nuestro panelista doctor Liborio Uño Acebo, de quienes realmente yo he aprendido muchos temas que tenemos que ir mejorando, Irineo. Eso es, cuando habíamos iniciado en la construcción de este libro, porque debe saber también la audiencia que como idea ya lo teníamos hace mucho tiempo atrás, ¿no? Teníamos tertulias, debates, diálogos en espacios, en cafés, en aptapis. Teníamos estos dos, pues, de la necesidad de construir un texto con estas características. Lo hemos logrado, creo, un momento, ya uno también dice, ya la edad, digamos, ha llegado el momento en que podamos producir un texto con altura. Y yo, por ejemplo, cuando le escucho a doctor Liborio Uñe, ustedes le han superado a Javier Albó, le han superado a Barnadas. Eso es mucho, eso es un avance, realmente se nota que hay una valoración a nuestro trabajo y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? En construir más, en recuperar nuestros conocimientos que están ahí. Lo único que hay que hacerlos es sistematizar. Entonces, agradecer a nuestros panelistas, agradecer a la audiencia que está presente también aquí son parte de este auditorio, de este diálogo webinar, la presentación del libro Historia Política de las Naciones Originarias. Pues nada, estaremos
en otro momento haciendo la presentación física del libro en la Universidad Pública del Alto, pero también en otros espacios. Les cuento que este libro ya ha llegado a nivel internacional, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en Google el libro, lo van a encontrar, están en bibliotecas internacionales. Y eso nos agrada, realmente nos fortalece, ¿no? Y como decía, bueno, tenemos que ir construyendo también una intelectualidad aymara, una intelectualidad indígena, quechua, guaraní. Y ese es nuestro trabajo. Creo que hemos dado los primeros pasos y vamos a seguir en esa línea. Bueno, pues solo nos toca despedirnos, Irineo, de nuestra audiencia. Y bueno, en otro momento estaremos participando con la orientación física, Irineo. Así es, Abdón, agradecer a los participantes y obviamente a los comentaristas, y esperemos en otra oportunidad, ya cuando todo se normalice, estar difundiendo nuevamente el libro y obviamente haciendo mejoras en la cuarta edición, qué sé yo. Y agradecerte también a ti, Abdón, por la coordinación, ¿no?, de este evento. Muchas gracias. Hasta luego, Irineo. Nos vemos al público también. Nos vemos.